Álvaro Rosero León. ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 9:09. Muchas gracias por escuchar. El fin de semana ha sido un fin de semana singular, muy importante. Y creo que deberíamos ser optimistas y reconocerlo como un fin de semana que podría significar un punto de quiebre. La señal que se ha emitido el fin de semana, señal de la que hemos sido parte protagónica, tiene que alimentar nuestra esperanza de que esta vez, en compañía de otros interesados en lo mismo, de otros que comparten el problema o que buscan la misma solución, podríamos tener muchos mejores resultados de lo que hasta hoy hemos tenido. Sin embargo, todo lo que hasta hoy hemos vivido es un camino recorrido que casi nos pone por delante en cuanto al conocimiento, en cuanto, lamentablemente, a todo el sufrimiento que viene de ese conocimiento, de ese día a día tan doloroso que hemos atravesado en los últimos años en nuestro país. Doloroso porque hemos tenido que vivir toda la agresión de un crimen organizado transnacional que hoy se está instalando en otros países que comienzan a vivir lo que el Ecuador. Esto ha generado las alertas suficientes como para que se conforme el escudo de las Américas. Y esto ha tenido su primer encuentro el fin de semana, en donde los mensajes, insisto, deberíamos verlos de manera alentadora. Lo primero, la unidad. Lo primero, saber que contamos con respaldos cruciales para nuestros intereses que constituyen justamente el llenar vacíos propios de un país como el nuestro, en términos generales, pero además de un país que durante muchos años, en cambio, parece que caminaba justamente en el sentido contrario y que esa complicidad, en el mejor de los casos, provocó un desmantelamiento prácticamente total y se denunció en su momento de la capacidad de reacción del Estado. Por eso es que durante los primeros años del ataque directo del crimen organizado le resultó tan difícil al Estado reaccionar. No se tomaron las decisiones que debieron en su momento, pero hoy vivimos una situación distinta. Eso hay que reconocerlo. Claro, esta lectura yo quiero creer que es mayoritaria en el país. Está dividida de todas formas. Estamos quienes sentimos hasta emoción y orgullo de ver al presidente del Ecuador siendo parte de este grupo, o a nuestra bandera, siendo protagonista de el escudo de las Américas. Hay quienes lo ven con algo más de indiferencia, pero que no dejan de admitir que sin duda es positivo. Si sumamos estos dos sectores, quiero creer que somos mayoría. No falta quienes, por animadversión, muy probablemente, y sobre todo eso, animadversión o con el presidente de los Estados Unidos, un personaje político de enorme trascendencia, pero polémico, por supuesto, con decisiones que han merecido crítica, sobre todo desde la perspectiva ideológica, en muchas partes del mundo, y el Ecuador no ha sido la excepción, de quienes sienten rechazo por el presidente del Ecuador. Ahora, imagínate de quienes sienten rechazo por el presidente de los Estados Unidos y el presidente del Ecuador. Decía mi madre, se retuercen de la rabia, pues, de ver que el Ecuador está caminando de la mano en este aspecto con los Estados Unidos, y que los Estados Unidos ofrece categórica y directa colaboración para con esta misión que hoy se reconoce regional y que el presidente del Ecuador se la planteó hace rato: atacar al crimen organizado. Por eso le declaró la guerra. Y entre estas personas que reniegan de lo que ha ocurrido este fin de semana, hay todo tipo de posturas, ¿no? Desde quienes intentan más bien reivindicar la no presencia en este evento, por lo tanto, en esta decisión de caminar unidos en los objetivos de enfrentar al crimen organizado, de los presidentes, hay que decir, de los gobiernos, porque estoy seguro que no representan el espíritu de las naciones, fundamentalmente, y hay que citar a México y Colombia, es decir, la presidenta Sheinbaum y el presidente Petro. Hay quienes han más bien se han sentido orgullosos e identificados con esa postura.
a la que le llaman de dignidad. Están quienes de una u otra manera expresan sus recelos. Están quienes expresan sus escepticismos de que esto no pueda llevar a ningún lado. Y está quienes de frente, por aspectos de orden ideológico, se oponen por completo a esto. Voy a usar de ejemplo al doctor Ramiro Ávila, y básicamente lo uso de ejemplo porque me parece que, habiendo sido él un juez constitucional, evidentemente es una postura que tenemos que considerar. Tenemos que considerar no para la toma de decisiones en este país. Yo quiero decir a través de estos micrófonos lo que he publicado en mi cuenta de X. Yo siento profundo orgullo de sentir rechazo por el pensamiento expresado en esta publicación del doctor Ramiro Ávila. En esta publicación el doctor Ávila dice literalmente, a propósito de la coalición del Escudo de las Américas: la coalición que necesitamos debe ser para 2 puntos. 1. Prevenir el consumo de drogas y mitigar los riesgos por consumos problemáticos. 2. Eliminar la violencia legalizando el mercado de drogas hoy ilícitas. Cierra diciendo, destruir, entre comillas, y hacer guerra significa más muertes y violencias. Probado está. La coalición que necesitamos debe servir para... Gracias, Feli. Prevenir el consumo de drogas, y digamos que hasta ahí todos vamos a coincidir. No sé si, salvo los interesados en que el negocio prospere, o salvo que estemos hablando de usos medicinales que hoy son tan defendidos, en el caso del cannabis, o incluso de quienes defienden el consumo recreacional del cannabis, pero desde la perspectiva de consumidor me refiero, al final unos u otros. Salvo ellos, quisiera creer que la gran mayoría vamos a estar de acuerdo con que hay que trabajar en la prevención del consumo de drogas. Innegable, indiscutible y de ninguna manera excluyente con ninguna otra cosa que se tenga que hacer. Dice además, mitigar los riesgos por consumos problemáticos. Y en cuanto a mitigar los riesgos, es algo tan amplio, tan genérico, que para qué nos entretenemos en eso. Y más bien, regresemos a ver lo que está diciendo aquí un ex juez constitucional, que es un radical opositor, digámoslo así, del gobierno del presidente Noboa. Él habla de los consumos problemáticos, y este es un término al que hay que prestarle atención. Los consumos problemáticos. Eso, o sea, para comenzar, y solamente desde una perspectiva lógica, quiere decir que hay consumos problemáticos y consumos no problemáticos, y estamos hablando de drogas. Entonces te deberías preguntar, nos deberíamos preguntar como sociedad, y sobre todo como una sociedad que vive la tragedia del ataque del crimen organizado relacionado fundamentalmente con el tráfico de drogas, ¿cuáles son los consumos no problemáticos? ¿A qué se le llama consumo no problemático? Porque entonces dice él que el enfoque debe ser para mitigar los riesgos por consumos problemáticos. O sea, los otros, los no problemáticos, ¿cuáles serán? Pero eso no pasa nada. Esto es más bien desde una perspectiva de salud pública. El consumo problemático está pensado en el enfermo, o sea, en el consumidor. El consumidor problemático es aquel que ya tiene problemas de salud o de adicción. Entonces quedan por fuera todos los consumidores, dirán, recreativos. Entonces el problema no es consumir, el problema no es que exista el negocio. El problema no es que el negocio exista rodeado de tanta violencia. Su punto número 1 tiene que ver con prevenir consumo de drogas, totalmente de acuerdo. Y punto número 2, mitigar riesgos por consumos problemáticos, poniendo por delante al consumidor, al enfermo, si es que esto está visto desde una perspectiva de salud pública. Los otros consumos, pues entonces no, digamos, no hay problema, ¿cierto, doctor?
2, eliminar la violencia legalizando mercado de drogas hoy ilícitas. Y esta es la parte que definitivamente nos tiene que hacer ruido. Porque hay que reconocer que esta es una discusión que existe, que hace rato existe, y que ha llevado a que ciertos países tomen medidas, pero escrito así nos tiene que estremecer. Eliminar la violencia legalizando el mercado de drogas, en plural, hoy ilícitas, o sea, ilícitas. Todas son ilícitas. El doctor Ávila no está solo hablando del cannabis, que es respecto de la cual muchos países, en efecto, bueno, no muchos, pero algunos han tomado decisiones. Y seguramente alrededor de lo cual está más desarrollada la conversación, la discusión en el mundo sobre la legalización, al punto que se van liberando en muchos países la penalización al consumo. En muchos países ya se trabaja desde esta lógica, el Ecuador no es la excepción. Distinguir al consumidor de quien hace negocio con esto, evitando sancionar al consumidor, y más bien seguramente ahí sí caben estas políticas públicas relacionadas más con temas de salud. Legalizar el mercado de drogas, propone el doctor. Y necesitamos, dice él, una coalición para eso. Si es que lo que él dice y va a defender, si es que en algún momento, como en efecto pasa, que le dan oportunidad para que él explaye sus ideas en medios o iniciativas de comunicación digitales, probablemente él vaya por el lado del cannabis. Y si es que él habla de eso, pues ahí hay que ir a las cifras y entender que el problema que vive el Ecuador no tiene que ver con el tráfico de cannabis. Es decir, que la violencia que azota al Ecuador no pasa por el negocio del cannabis, pues, sino de otras drogas. Si es que su postura fuera entonces en relación al cannabis, no hemos logrado absolutamente nada. Si él habla de la legalización de todas las drogas, imagínense de lo que está hablando. Imagínense de lo que se trata su postura. Entonces, por supuesto que son posturas que no van a trascender. Definitivamente no. No creo que el país esté listo para enfrentar siquiera una discusión alrededor de esto, mucho menos para que triunfe una conversación alrededor de esto. Pero hay que atar las ideas y hay que entender que estas son personas que paralelamente tienen otros planteamientos relacionados al mismo tema y que reniegan entonces de que el Estado ecuatoriano tenga un enfoque de seguridad en relación al problema que vivimos. Porque cierra efectivamente el doctor Ávila diciendo que esto es más violencia y más muerte y que se sabe, sí se sabe. Estamos viviéndolo, doctor. No existe un ejemplo distinto en el mundo. Por muchos que hayan como usted que defiendan otras ideas. No existe otro ejemplo. Los ejercicios que se han hecho sobre legalización y demás no incluyen drogas duras. O han sido en otros contextos desde otras lógicas. Pero no estamos hablando de legalizar un negocio que mueve tanta plata y que es tan poderoso. El país, además, doctor Ávila, votó hace poco por una propuesta, por una postura, y esa postura representada en el presidente Noboa, enfrentar. A mí me da terror las personas que hablan de legalizar las drogas, me da terror. Porque no sé cuánto conocimiento puedan tener esas personas para plantear eso. Y suena fácil posicionar una idea cuando de lo que se trata en teoría es de demostrar que la guerra no ha funcionado. Claro, el negocio no ha sido destruido y cada vez se observa más violencia. Por ahí podríamos citar ciertos casos en donde el nivel de violencia se redujo considerablemente.
Y en cualquiera de esos casos lo primero que se hizo fue enfrentar. Pero esta es la otra postura, y lo estoy citando y cito específicamente al doctor Ávila, insisto, por su trascendencia en cuanto a su opinión, ni más ni menos que un juez constitucional. En manos de él estuvieron decisiones que se tomaron en la Corte Constitucional y habría que revisar si es que en algún caso han habido temas relacionados con esto, o después de escuchar esto digo, cualquier tipo de sentencia en la que haya tenido protagonismo el doctor Ávila merece ser revisada, y estoy diciendo ser revisada para ser comprendida, ser entendida, que tanto va de la mano con la realidad que vive al menos nuestro país. Esta gente que está furiosa de que hoy exista una coalición de naciones liderada por los Estados Unidos, efectivamente, por toda su capacidad, en todo sentido, y que involucra al Ecuador, y no es que lo involucra aisladamente, lo involucra como protagonista, porque en los días previos a esta cumbre se habló de Ecuador como modelo a seguir. Y las primeras operaciones, conforme el propio gobierno ecuatoriano lo ha advertido, se van a llevar a cabo aquí. Dejar el camino libre para que sigan haciendo lo que quieran y que se sigan tomando sociedades, se sigan tomando ciudades, pueblos y demás, nos ha traído hasta donde nos trajo. Cuando no teníamos capacidad de reacción o cuando desde el gobierno simplemente fueron cómplices. Hoy la postura es enfrentar. Si no lo vamos a hacer solos, entonces hoy tenemos más y mejores posibilidades. Por mucho que haya escepticismo en algunos, o por mucho que haya el deseo de que esto no funcione en otros, porque de eso también se habló en la cumbre, de cuáles son los vínculos que el crimen organizado ha logrado tener en nuestras naciones, no con la justicia, se sabe, y eso también hay que atacarlo, con la política. Lo que quiere decir, en palabras simples, que tienen sus propios partidos políticos, intentando ganar elecciones para acceder a cargos públicos, desde donde puedan facilitar que la industria siga operando. Entonces también se habló de eso. Y cuando en el Ecuador suceden cosas en el un sentido y en el otro, repito, creo que podemos mirar con algo de optimismo lo que puede pasar y el resultado que esto nos puede dejar. También voy a insistir en algo que me nace decir toda vez que veo el nivel de exposición que hoy tenemos, el protagonismo que como país podemos alcanzar dentro del escudo de las Américas. Dios bendiga al Ecuador. Muy buenos días, son las 9:26. La opinión de Álvaro Rosero León es de exclusiva responsabilidad de